Muy buenas a todos, aquí Merino Wrestling con mi review personal del G1 Climax 34 de New Japan Pro Wrestling. Este año ha sido la primera edición en muchos años que puedo decir que he disfrutado y me trae muy buenos recuerdos porque mis inicios personalmente dentro del mundo más allá del wrestling estadounidense fue gracias al G1 Climax, si no me equivoco, de 2017. Fue por aquella época que descubrí a través de las recomendaciones de YouTube una preview que habían hecho de aquel G1 los chicos de Spanish Uppercut. Un saludo desde aquí para Alex Jiménez y Rodri, estén donde estén. Y gracias a ellos fue que empecé a involucrarme en el puro. Quizás no lleve tanto tiempo como muchas de las personas de la comunidad, pero sí que he visto cada G1 desde aquel momento. Y tengo que decir que este G1 para mí, sí que os puedo adelantar ya un poquito de lo que vamos a hablar, me ha devuelto ese sentimiento de que New Japan es capaz de hacer cositas de nuevo. Obviamente no es el mejor G1 que he visto, pero sin duda creo que las conclusiones, el sentimiento con el que deja es positivo, y eso es un gran paso hacia adelante en New Japan, especialmente en este momento en el que se sentía que no tenían grandes estrellas. Y creo que funciona muy bien este torneo para crearlas, aun con ciertas deficiencias. Lo primero que quiero hacer como parte de la review de este G1 es que hablemos del 1 a 1. Hablemos de todos y cada uno de los luchadores que han formado parte e intentemos analizar cómo les ha ido, qué han aportado al torneo. Para ello comencemos con los luchadores del grupo A. Grupo que tenía a 10 luchadores, entre ellos el ganador del torneo, entre ellos a un, entre comillas, debutante en New Japan como Jake Lee, y un grupo que por muchos ha sido considerado un poco el grupo débil hasta cierto sentido en cuanto a in-ring, pero que para mí personalmente sí que ha dejado cositas muy interesantes, incluidos algunos de los mejores combates en general del torneo. Quizás sí que es cierto que ha sido un poquito más irregular, pero vamos a ir uno a uno. Vamos a empezar por quien ha quedado décimo por puntos con 2 victorias, 7 derrotas, Callum Newman. Sí que personalmente creo que es uno de los participantes más flojitos del torneo. Es un nombre que yo creo que nadie esperaba ver como parte de esta edición. Y sin embargo, al menos cumple. No creo que sea horrible su actuación para un chico que más bien encaja dentro de la división junior que de la heavyweight. Para ser su primera participación, para venir con poquito nombre, creo que no lo ha hecho del todo mal. Sí que es cierto que la mayoría de sus combates se han quedado un poco en un limbo de no ser malos, pero tampoco ser buenos. Pero sí que creo que su posición en general en New Japan se ve reforzada con su participación. A mí personalmente su estilo no me apasiona. Lo veo como una versión más verde de Will Ospreay. Will Ospreay tampoco es precisamente uno de mis luchadores favoritos. Su combate quizás más destacado, o el que más he disfrutado, sería en la noche 3 contra Zack Sabre Jr. Y aún así, lo que para Callum Newman es uno de sus mejores combates, para Zack Sabre Jr. es de los peores, tengamos eso en cuenta. Aún así, lo dicho, creo que refuerza su posición. Después, en novena posición, tendríamos a Shota Umino con 4 victorias, 5 derrotas, y quizás el resultado más sorprendente, si realmente tiene que ser el nuevo Ace, cosa que cada vez tengo un poquito más en duda. Quizás tendría que haber tenido una actuación más dominante. No digo ni siquiera que tenga que pasar de ronda, pero estar en la parte alta del grupo, llegar a la última noche con posibilidades de pasar, no lo sé. Creo que ha sido un buqueo un poco extraño. Quizás quieran optar por ese camino de redención que le lleve a ser el verdadero Ace. Sin embargo, salgo con sensaciones un poco encontradas. En cuanto al ring, creo que sí que ha cumplido, y en especial ha tenido uno de mis combates favoritos del torneo, como es ese enfrentamiento de la noche 3 contra Gabe Kidd. Un enfrentamiento que para mí tiene potencial de ser generacional. 2 chicos jóvenes con un odio, un nivel en el ring increíble y una química que puede darnos auténticos combatazos en las décadas que vienen.
Para mí, si yo fuese el Gedo en este momento, tendría claro que tengo un top face y un top heel para la siguiente década. Sin embargo, habrá que ver por dónde opta por continuar nuestro querido Booker de New Japan. La octava posición, también con 4 victorias, 5 derrotas, la ha ocupado Gabe Kidd. De nuevo, alguien que ha tenido un torneo increíble, pero con quien no han decidido apretar el gatillo por algún motivo. Quizás el año que viene podamos ver mejor actuación, porque creo que sí que se han dado cuenta muy claramente de que Gabe Kidd ha estado a un nivel muy superior a la media en este torneo. Para mí sale extremadamente reforzado. Es un top heel, para mí es el líder del Ballet Club. No puedo esperar a que expulsen a David Finlay y que él se haga con el control. Tiene muchos buenos combates. Se ha mencionado a ese combatazo con Shota Umino. Le saca un buen combate a Evil, que eso no lo consigue cualquiera. Y ante todo, para mí, un combate que es una locura es su enfrentamiento con Zack Sabre Jr. A nivel personal, combate del torneo. Menuda locura la que hacen los dos británicos en el ring. Tienen también una química bestial y desde luego espero que una vez que Zack Sabre Jr. sea campeón mundial veamos a Gabe Kidd retar. La séptima posición la ha ocupado Sanada, con 4 victorias, 5 derrotas, igual que los que Umino y que Kidd. Sí que personalmente me ha parecido que ha tenido un torneo muy regular, pero quizás algo flojo para lo que esperaba de él. Yo sé que hay cierto sector que hatea un poco a Sanada, y a mí sin embargo sí me parece un buen luchador, pero creo que no ha puesto ese esfuerzo en este G1. Y creo que viendo cómo está subiendo la siguiente generación, si Sanada no es capaz de destacar, sí que existe la posibilidad de que se quede un pasito atrás en comparación con personas como Umino, Kidd, Tsuji, Uemura, Enare. Pero aún así ha tenido combates buenos. Sí que quizás ninguno llegue ni siquiera, en mi opinión, al 4 estrellas. El mejor, el más destacado en mi opinión, contra Shingo Takagi Noche 11. Sí que es un combate muy entretenido, pero eso se mueve mucho entre el 6 y el 7 durante todo el torneo. No tiene malas actuaciones, pero tampoco tiene ninguna que vaya a estar entre los combates que estén recomendados del torneo. Pasa sin pena ni gloria, puesto de media tabla y, lo dicho, quizás sea el momento de pasar de página. Y tuvo un buen reinado, a mí me gustó su reinado, en un momento en el cual tampoco había nadie más que pudiese tener un reinado decente. Pero sí, quizás le esté empezando a quedar grande la posición de Main Eventer. En sexta posición del grupo A quedó Jake Lee de nuevo, con 4 victorias, 5 derrotas, 8 puntos, igual que Sanada, Kidd y Umino. Si Sanada ya me había parecido que tenía un torneo discreto, Jake Lee está entre el discreto y el mediocre. Y es duro pensarlo. Hace 5 años nos dicen que New Japan va a firmar a Jake Lee y todos pensamos que le está robando a All Japan a una de sus grandes estrellas. Y sin embargo, la evolución que ha tenido desde que hizo aquel turn heel en All Japan, su paso por Noah, no ha sido una evolución a mejor. Es muy curioso, su personaje se come la calidad de una forma un tanto extraña. Me pasa un poco igual, pero incluso peor que con Sanada. No tiene combates horribles, excepto quizás el de Evil, pero es que no destaca. Y si Sanada se mueve entre el 6 y el 7, para mí Jake Lee se mueve entre el 5 y el 6, a prueba, pero por los pelos. Desde luego, con lo que ha demostrado en este G1, para mí debería ser el miembro menos importante de los War Dogs. Tenerlo como ese Chase Owens, como ese Yujiro, que están ahí, que pueden darte una actuación decente, pero que no deberían destacar. Y no tengo tan claro que de verdad esa sea la dirección que Gedo quiera tomar con este nuevo fichaje. Así que el caso de Jake Lee es quizás de los que más me preocupan y decepcionan en este torneo. En quinta posición teníamos a Tetsuya Naito, el flagrante campeón mundial IWGP, con 5 victorias, 4 derrotas, 10 puntitos para el campeón. Su torneo ha sido relativamente flojo, no ha sido malo,
pero no al nivel de un campeón. Y es que los combates largos se le está notando que le cuestan. No sé si es la forma física, si es la energía, pero hay algo que está fallando con él. De hecho, cuando hablemos de las conclusiones del torneo, hablaremos un poco de la decisión que ha tomado el ganador, porque creo que va a ir por aquí el motivo por el cual han tomado la decisión que han tomado. Tiene algunos combates buenos, eso sí. Para mí, a destacar, sé que a la gente quizá no le ha gustado tanto, pero a mí sí me gustó bastante su combate contra Shingo Takagi en la noche 1. Un duelo fratricida de ingobernables que, visto la inestabilidad que pueden causar estos chicos jóvenes, me parece muy interesante. En el cuarto puesto y no clasificándose, gracias a Dios, para la siguiente ronda teníamos a Evil con 5 victorias, 4 derrotas, 10 puntos, exactamente igual que Tetsuya Naito. Evil ha tenido un torneo pues muy House of Torture. En este caso me parece que lo ha hecho mejor que Ren Narita, su compañero de stable. Y tiene combates decentes. Sorprendente, llevamos mucho tiempo sin ver a ese Evil bueno. Cuando yo empecé a ver New Japan, a mí me encantaba Evil, me parecía un talento joven muy interesante. Recuerdo, si no me equivoco, en 2018, si no me equivoco, que tuvo un combate contra Sanada que a mí me encantó, en aquel grupo que estaba también Kazuchika Okada. Y es cierto que con este cambio de personaje, ese turn heel, ya no demuestra tan frecuentemente lo que es capaz de hacer en el ring. Pero por ejemplo, en esa noche 1 tenía ese combate contra Gabe Kidd en el que vuelve a estar el Evil ingobernable. Un Evil que es capaz de un buen brawl, que saca un buen combate contra Gabe Kidd. Qué poco hablamos del mérito que tiene Gabe Kidd sacarle un buen combate a este Evil. Y que de repente nos muestra que el buen Evil está ahí, que si algún día se acaba House of Torture, o al menos deciden modificar cómo funcionan en el ring los chicos de House of Torture, porque entiendo que el stable funciona, quizás podamos volver a ver un Evil que nos pueda dar buenos combates. Evidentemente, por su estilo, los peores combates del grupo nos los da él. Él, Jake Lee y Callum Newman son para mí los tres suspensos quizás del grupo. En el caso de Callum Newman se puede entender por ser un debutante en el torneo, un chico muy joven que nadie esperaba aquí. En los casos de Evil y Jake Lee sí que nos deberíamos de preocupar un poco más, perdón por ese ruido que ha surgido. Luego tenemos que, quedando tercero y siendo eliminado posteriormente en los cuartos de final, al Great Okan. 5 victorias, 4 derrotas, 10 puntitos. Y para mí sí que ha sido un luchador extremadamente regular. Comenzó con esta especie de gimmick de adaptarse al estilo de sus rivales y funciona estúpidamente bien. Great Okan se ha visto últimamente envuelto en esta run con el King of Pro Wrestling y creo que no lo hace lucir especialmente bien, pero cuando Great Okan se sube al ring y hace lo que mejor se le da, ese estilo más realista, lo hace muy bien. Ha tenido varios combates que me han gustado muchísimo a lo largo de este torneo, en especial el de Zack Sabre Jr. en la primera noche, o el de Shingo Takagi en cuartos de final, noche 17 del torneo, que demuestran que Great Okan es capaz de muchas cosas y que quizás, vale, viendo la generación joven que tiene New Japan, no vaya a ganar el campeonato mundial, pero sí me parece un nombre muy sólido para esas divisiones Never, Global, Tag, con su equipo con Jeff Cobb, y me parece que es una buena decisión pasarlo de grupo. Es cierto que quizás en vez de él me hubiesen gustado ver a nombres como Gabe Kidd o Shota Umino pasando, pero que sea Great Okan precisamente quien lo consiga, no me disgusta. En segunda posición y cayendo en las semifinales teníamos a Shingo Takagi. 5 victorias, 4 derrotas, 10 puntos. Shingo Takagi, por supuesto, un luchador siempre muy sólido, de lo mejor del torneo, en mi opinión. Ha tenido muchísimos combates que me han gustado bastante, incluyendo los dos contra Zack Sabre Jr. o el de Tetsuya Naito, incluso el de Sanada también está bastante bien. Para mí su mejor combate, sin lugar a dudas, sí, eso sí, es noche 7 contra Gabe Kidd. Menudo combatazo. De nuevo el británico encaja muy bien con muchas personas.
y lo demuestra contra un Takagi que eso sí, no ha tenido malos combates. Si estábamos hablando de que Sanada se movía en ese 6-7, Shingo se ha movido en el 7-8 de forma muy sólida. No ha tenido combates malos y creo que sale reforzado a mis ojos personalmente. De hecho, el hecho de que lo hayan llevado hasta semifinales por encima de otros nombres sí que me muestra que Gedo sí tiene esa fe en él, a pesar de que sea algo más mayor, y quizás podamos ver un último run como campeón IWGP en el futuro. El nivel lo tiene, la confianza parece que la tiene, así que no veo por qué no debería ocurrir. Y liderando el grupo A, el ganador del G1 Climax 34, Zack Sabre Jr., además con una actuación en el grupo súper dominante, 7 victorias, 2 derrotas, 4 puntos de ventaja respecto a los segundos. Señor Zack Sabre Jr. se ha robado el torneo, la gran estrella sin lugar a dudas. De nuevo un luchador que, como hablábamos con Shingo, no ha tenido combates malos. Para mí, sin duda, el highlight del torneo, la victoria es justa, se la merecía, estaba teniendo ya de serie un año tremendo. Ya con este torneo, para mí, de repente puede disputarle a Bryan Danielson el puesto de luchador del año. Y es que vaya actuación, combatazos en ambos contra Shingo, combatazo en la final contra Yota Tsuji, combatazo contra Gabe Kidd, que para mi gusto es el mejor combate del torneo, noche 13. Un merecidísimo campeón, pero hablaremos un poquito más tarde de su victoria. Vamos a seguir analizando las performances individuales. Entrando en el grupo B, tenemos en el último puesto el Fantasma, 3 victorias, 6 derrotas, 6 puntitos. El Fantasma ha tenido un run extraño en el torneo, un poco basado en el gimmick de que ahora está solo, de que tiene que volver a encontrar esa confianza, y ha perdido muchos combates y aún así creo que sale reforzado del torneo. Me gusta bastante lo que ha demostrado sobre el ring y creo que tiene el potencial de, una vez que veamos ese siguiente paso, que esperemos no tarde en llegar, demostrar de lo que es capaz como heavyweight. En la derrota sale reforzado. Caso más concreto en el que lo vemos, uno de los mejores combates del torneo sin lugar a duda, noche 12 contra Konosuke Takeshita. Vemos una actuación de underdog impresionante. Cuando firmó por New Japan yo lo veía un poco como una nueva versión de Will Ospreay y desde luego creo que ha sabido separarse de ese estereotipo. Creo que está sabiendo adaptarse muy bien a la división heavyweight y que ahora sin Hikuleo puede destacar bastante más, ya sea en una incorporación con algún tipo de tag o dentro de algún stable o como luchador individual más destacado. Creo que lo coloques donde lo coloques es un luchador que va a cumplir y que va a ayudar a sentar a esa siguiente generación. En la 9ª posición, 4 victorias, 5 derrotas, 8 puntos, equivalente en el otro grupo, recordemos a Umino, Kid, Sanada o Jake Lee. Un debutante en el torneo, Oleg Voltin. Y tengo que decir, sí que había visto cositas de él, pero no lo había visto de esta forma y me he enamorado perdidamente del kazajo. Qué nivel demuestra sobre el ring para ser un Young Lion, como quien dice. Entiendo muy bien la confianza que están demostrando en él, cumple en el ring en cada combate, no tiene combates malos, siempre es muy sólido, es muy regular. Para mí está más o menos al nivel de Sanada y Sanada es un ex campeón mundial. Su mejor combate, sin lugar a dudas, el de Konosuke Takeshita. Takeshita es que le saca una performance increíble, pero igual contra Genare también da muy buen combate, contra Ren Narita incluso me gusta el combate que tiene, contra Tsuji, no creo que tenga una sola actuación mala. Y eso habla muy bien de un luchador que en un torneo tan exigente, a pesar de su poca experiencia, demuestra esa solidez y desde luego para mí Voltin tiene todo para en el futuro ser campeón IWGP si no se nos pierde por el camino. En 8ª posición tenemos con 4 victorias, 5 derrotas, empatados en 8 puntos contra Oleg Voltin, a Genare. Genare, que entra como campeón Never
tiene para mí algunas situaciones un poco más irregulares. Yo debo confesar que me encanta su estilo, me encanta verlo en el ring, pero quizás sí que esperaba un pelín más de él. Creo que es el de reforzado del torneo, sus actuaciones son buenas, siempre luce dominante en el ring, pero esperaba un pelín más de él. Pero quizás soy yo siendo demasiado exigente con él. Igualmente tiene pocos combates malos, su mejor combate en mi opinión es el de Yota Tsuji en la noche 12. Y sí que es un luchador que se mueve entre el 6 y el 8 quizás a lo largo del torneo, excepto algún punto bajo como su combate con Narita. Pero por lo general muy contento de verlo brillar, de verle que tiene una oportunidad y aunque haya quedado bajito, igual que Umino o que Kid, creo que sí que tiene la oportunidad de subir en los próximos años. En la séptima posición, también con 4 victorias, 5 derrotas, 8 puntitos, Yuya Uemura. Para mí, de los nombres jóvenes, el que mejor luce en el torneo junto con Tsuji. No ha llegado tan lejos, pero qué bien lo ha hecho. No ha desaprovechado Uemura una sola oportunidad de demostrar de lo que es capaz. Veo unas similitudes muy curiosas con la carrera de Hiroki Goto y de hecho en su combate individual creo que tiene una química muy buena y tiene el potencial de ser eso que Goto no llegó a ser, porque Goto siempre ha parecido que iba a llegar a ser el top de la empresa o uno de los tops y siempre se quedaba a un pasito, siempre ganaba esa New Japan Cup pero no terminaba de rematar. Creo que Uemura puede ser en cierto aspecto ese sucesor espiritual que sí que consiga lo que Goto no consiguió. Su mejor combate para mí sin duda, Konosuke Takeshita, noche 4, es un combatazo y lo hace muy bien Uemura a lo largo del torneo. A mí me ha convencido de que está listo para dar el siguiente paso, de que quizá incluso Just Five Guys se le queda pequeño y para mí, quizás, viendo la nueva generación, es el momento de hacer una reestructuración de stables, darle a Uemura un rol más importante, porque ha demostrado merecerlo. No es el segundón de Just Five Guys, es el mejor de ellos. Puesto número 6, y quizás para mí la gran sorpresa del torneo, o al menos de quien yo no esperaba haber acabado tan enamorado como he acabado. 4 victorias, 5 derrotas, 8 puntitos para el luchador más veterano, Hirooki Goto. Y es que lo que estaba diciendo, Goto siempre ha sido un luchador que parece que está listo para reinar en New Japan, pero la empresa nunca ha terminado de apostar por él. Ya en estos últimos años le hemos visto más sometido a un rol en la división tag o de tríos, junto a Yoshihashi principalmente, donde ha cumplido. Bishamon es muy buen tag team, no nos equivoquemos. Pero quizás ya no había esperanza de verle tener un gran run individual. Y para mí este G1 lo es. Para mí este G1 tiene un valor que, vale, no es un campeonato mundial. Pero las actuaciones que ha tenido han sido brutales, es que no ha tenido un combate malo. Es muy difícil destacar solo uno, quizás si quedarse solo con un combate, os diría noche 10 contra Takeshita, pero es que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Cada vez que se ha subido en el ring ha dado el 100%, mostrando yo creo más dedicación a este torneo que nombres a priori más importantes como Sanada y Naito, y desde luego para mí se merece ser recompensado por el torneo que ha hecho. Quinta posición, 5 victorias, 4 derrotas, 10 puntitos, el que a mi parecer es el luchador que menos he disfrutado en todo el torneo. Os hablo de Ren Narita. Y no es que no lo haya disfrutado porque sea mal luchador en absoluto. Creo que todos tenemos claro que Narita es de lo mejor en el roster de New Japan. Pero no termina de funcionar a mis ojos dentro del estilo de House of Torture. Es que todo lo bueno que tiene en el ring se ve supeditado a ese gimmick y perdemos a un muy buen performer para tener a un personaje heel que a mí no me gusta, que a mí me aburre, y es una pena. Quizás lo considero el peor por la decepción de saber de lo que es capaz y lo que no hace. Pero sí, si tengo que destacar algún combate, quizás noche 2 contra el Fantasma, pero es que
tampoco me parece un combatazo, me parece un combate bien. En fin, Ren Narita para mí, el que sale más dañado a mis ojos. Entiendo que ha conseguido 5 victorias, a nivel buqueo se lo deja en buena posición, pero aún así para mí salgo muy decepcionado. Posición número 4, quedándose fuera del pasar a siguiente ronda, teníamos a Jeff Cobb, 5 victorias, 4 derrotas, 10 puntitos. Y el gigante ha tenido una buena performance. Ha mandado a las islas a muchos luchadores, teniendo combates muy sólidos, a nivel muy regular, como Great Khan entre ese 7-8 de forma constante. No ha tenido combates malos, quizá el único contra Ren Narita. Y para mí ha sido alguien que de verdad merecía ese protagonismo, estar en esos puestos altos, similar a la performance de Goto, muy bien a pesar de ser un veterano. Mejor combate para mí contra Konosuke Takeshita en la noche 3, porque se dan con todo y creo que ambos lucen tremendamente bien, pero de Cobb prácticamente todo el torneo ha sido sólido y muy bueno. En tercera posición teníamos a Yota Tsuji con 5 victorias, 4 derrotas, 10 puntitos, al igual que Cobb o Narita. Y Tsuji llega a la final eliminando en cuartos de final a Takeshita, en semifinales a David Finlay, y creo que es muy merecido. No ha podido ganar la final, ya hemos mencionado que el ganador ha sido Zack Sabre Jr., pero sí que ha sido un highlight del torneo. Junto a Uemura, para mí, el mejor luchador joven del torneo. Quizás se queda un pasito por detrás de las performances que han tenido Takeshita, Kid o Shingo, pero muy destacada su actuación. Muy buenos combates, de hecho me cuesta incluso decidir cuál es su mejor combate. He apuntado Noche 17 contra Takeshita, pero hay varios que podrían serlo perfectamente. Mismamente su otro enfrentamiento con Takeshita en la noche 1. Para mí, merecidísimo, sale extremadamente reforzado, ya ganó la New Japan Cup y ahora llega a la final del G1 Climax. Creo que queda claro que ahora mismo Gedo, de la generación joven, es en el que más confía. Y entiendo por qué, porque en el ring nunca te falla. Lo hace bastante bien y quiero ver cuál es ese siguiente paso. Parece que va a retar a Cobb por el título de televisión. Creo que un reinado con el de televisión le beneficiaría. Ese estilo de combates de 15 minutos con su estilo que es más explosivo podría hacerlo lucir bastante bien en el ring. Y la verdad que tengo mucho hype por lo que pueda traerle el futuro a Yota Tsuji. En segunda posición tenemos a Konosuke Takeshita, 5 victorias, 4 derrotas, 10 puntitos, al igual que Tsuji, Cobb y Narita. Para mí, de los highlights del torneo, junto a Kid y junto a Shingo y Zack Sabre Jr., por supuesto, los 4 mejores. Me cuesta mucho decidir cuál ha sido el MVP del torneo, pero vaya barbaridad de combatazos que ha tenido. Es que no ha tenido un combate malo, es que incluso contra Ren Narita saca algo decente dentro de lo que es ese combate. Para mí, su mejor combate, eso sí, en el que nos cuenta la mejor historia de todas, esa historia de Underdog en contra del Fantasma en la noche 12. Pero es que es eso, excepto el combate de Narita, miraos todos, porque es que todos son buenísimos. Tiene una performance increíble. Creo que Gedo sabe muy bien buquearlo como outsider. Llega a cuartos de final y pierde contra Tsuji. Luce muy fuerte, pero aún así no roba el protagonismo a los luchadores de New Japan. Luce como una auténtica estrella y hace lucir, porque por ejemplo el Fantasmo o Volting salen ultra reforzados de los combates contra él, incluso Uemura también. Y para mí, desde luego, muestra cómo se debe de buquear una estrella de otra empresa dentro de tu torneo. Obviamente, porque es una estrella. Estamos hablando de Takeshita. New Japan Pro Wrestling ha tomado un luchador de AEW que es una estrella. No es el caso como por ejemplo en Noah con esos Josh Briggs y Tavion Heights, o en Stardom con Anna Jay. En este caso sí es una estrella y luce como tal, y creo que ambas empresas tienen que salir muy satisfechas. Eso sí, por favor, Tony Khan, deja que Takeshita tenga un run largo en New Japan,
o que se quede de forma permanente, ¿por qué no? Por favor. Y como líder del grupo teníamos al luchador que caería en semifinales contra Yota Tsuji con 6 victorias, 3 derrotas, 12 puntitos, David Finlay, el irlandés alemán que tiene una actuación sólida. La verdad que no creo que lo haga mal. Sí que, de nuevo, ya lo he comentado en algunas de las reviews que he hecho de las primeras noches del torneo, no considero que su gimmick de Word Dog le encaje bien. No tiene el carisma para llevar para adelante este tipo de gimmick. Es que tú ves cuando larga al público y es que hay veces que luce incluso ridículo. Tiene varias actuaciones muy buenas. Ambos combates contra Tsuji son especialmente buenos. Destacar sobre todo el de la noche 18. Ese combate de semifinales del torneo. Creo que lo ha hecho bien, me ha sorprendido positivamente. Quizás, por lo que digo, porque no me encaja bien como un Word Dog, no le hubiese dado el liderazgo, ni lo hubiese llevado a semifinales, pero creo que sale reforzado en general del torneo. Siguen dándonos esas pistas de que los Word Dogs van a expulsarlo, espero que lo hagan pronto. Y creo que quizás un David Finlay, no lo sé, mi mente tiene este buqueo fantasía de que se una a Shota Umino y Fantasmo como una nueva cara para aquellos de chicos buenos absolutos. Pero bueno, quizás eso son mis fantasías absolutas y no tengan mucho que aportar. Pero sí que decir que David Finlay como face podría aportar ahora mismo muchísimas cosas. Una vez hemos hablado de los 20 participantes, quiero también destacaros cuáles son, a mi parecer, los combates que sí o sí deberíais ver si queréis solo ver lo básico. Os hago un listado rapidísimo. Noche 14, Konosuke Takeshita contra Oleg Boltin. Noche 2, David Finlay contra Yota Tsuji. Noche 12, Henare contra Yota Tsuji. Noche 17, Great Okan contra Shingo Takagi. Noche 9, Shingo Takagi contra Zack Sabre Jr. Noche 3, Jeff Cobb contra Konosuke Takeshita. Noche 1, Konosuke Takeshita contra Yota Tsuji. Noche 7, Gabe Kidd contra Shingo Takagi. Noche 1, Shingo Takagi contra Tetsuya Naito. Noche 4, Konosuke Takeshita contra Yuya Uemura. Noche 10, Hiroki Goto contra Konosuke Takeshita. Noche 17, Konosuke Takeshita contra Yota Tsuji. Noche 12, El Fantasma contra Konosuke Takeshita. Noche 3, Gabe Kidd contra Shota Umino. Noche 13, Gabe Kidd contra Zack Sabre Jr. Noche 19, Yota Tsuji contra Zack Sabre Jr. Y noche 18, David Finlay contra Yota Tsuji y Shingo Takagi contra Zack Sabre Jr. Son 18 combates que yo creo que si veis, habéis visto lo principal del torneo, podéis entender perfectamente qué ha pasado en este G1 sin necesidad de meteros en la locura que he hecho yo de verme cada combate. Y que creo que resume muy bien lo que ha ocurrido, lo principal, y podéis entender muy bien la actuación que ha tenido cada luchador y el resultado y las últimas fases. Ahora bien, hablemos del resultado, implicaciones, futuro de la empresa. Ganador del torneo, Zack Sabre Jr., como lleváis viendo en pantalla desde el principio de este vídeo. Ganador justo. Yo tenía miedo, no pensaba que fuesen a hacerlo y era muy obvio de que era la opción adecuada. Sin embargo, yo veía quizás a Sanada o Yota Tsuji ganándolo. Zack Sabre Jr. era la opción adecuada. Si por algo ha destacado New Japan, por algo ha enamorado New Japan al público, es por su nivel en el ring. Un nivel en el ring que la escena titular no ha visto en un tiempo. Sanada fue un campeón muy sólido, pero tampoco destacó en exceso. Evil, nada más que decir. Tetsuya Naito no ha estado al nivel por su forma física. Y Zack Sabre Jr. está siendo sin lugar a dudas lo mejor en un ring de New Japan. Es la persona adecuada para devolver el prestigio del campeonato. Y hablemos
de la decisión que ha tomado Zack Sabre Jr. y es que no va a retar en Wrestle Kingdom, va a retar el próximo mes. Curiosa la decisión, pero quizás venga motivada precisamente por lo que estábamos hablando del actual campeón Tetsuya Naito. Hemos visto que le cuestan los combates largos, no está físicamente, no sé si es que tiene una lesión, si es que la edad le está empezando a causar estragos, pero Tetsuya Naito necesita un descanso urgente. Y me parece muy adecuada y muy sabia la decisión de adelantar el reto, que Zack Sabre Jr. gane el campeonato lo antes posible, que Naito pueda descansar, que se lo merece, que demasiado ha hecho el pobre con lo que tiene encima. Y para Royal Quest Show en Londres podamos tener a Zack Sabre Jr. como campeón. Me parece lo más adecuado. Ahora la pregunta es, el mes que viene tenemos a Zack Sabre Jr. campeón, yendo a Londres como campeón. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Creo que este torneo sí que ha funcionado muy bien para crear algunas estrellas y asentarlas ante todo. Creo que Tsuji luce genial, Gabe Kidd queda en muy buena posición, Shota Umino, aunque flojito porque no lo buquean tan fuerte, creo que puede estar también en posición de retar. Ren Narita sabemos que es a donde lo quieren llevar, aunque a mí personalmente no me guste lo que está haciendo. Genare luce bien, Oleg Voltin luce genial, incluso el Fantasma. Hay muchos luchadores, Yuya Uemura por supuesto, que quedan muy bien construidos de cara al futuro. ¿Qué posibilidades se nos abren? Pues yo veo dos posibilidades más claras. Un reinado cortito de Zack Sabre Jr. y darle el cinturón a alguno de estos talentos jóvenes en Wrestle Kingdom. Podría, por ejemplo, tener esa defensa en Royal Kingdom contra Gabe Kidd, probablemente por ese duelo entre británicos o algo similar. Tener alguna defensa más, quizás contra un Shingo Takagi o similar. Y posteriormente perder en Wrestle Kingdom contra un Shota Umino o un Yota Tsuji. Me imagino que son las dos opciones que baraja principalmente New Japan, o incluso Shingo Takagi quizás se le ha visto muy fuerte en el torneo. Ya veremos cuál es la opción. Sin embargo, me parece que hay una opción mejor. Zack Sabre Jr. sabemos que si no se lesionase puede mantener este estado de forma durante mucho tiempo, lleva años a un estado de forma impresionante. Así que yo quizás optaría por un reinado bastante largo, estoy hablando de que puede superar por mí el año. No vería incluso mal que llegase con el cinturón al Wrestle Kingdom de 2026 y ahí sea donde ya establezca a la siguiente gran cara de la empresa, supongamos que en forma de Shota Umino. Pero imaginemos ese año que puede tener con retos de luchadores jóvenes constantes, ¿por qué no un reto de incluso Oleg Voltin, por ejemplo, que pueda ayudarla a sentar a esos luchadores? Porque Sabre destaca ante todo para mí en el sentido de que siempre hace lucir muy bien a sus rivales. No solo él luce como la estrella que es, sino que ayuda a sentar a la siguiente generación si se enfrenta a ellos. Tenerlo un año entero recibiendo retos de talentos más jóvenes, incluso algunos más asentados si quieren darle defensas contra Takagi o contra Goto. Ayudar a volver a devolver ese sentimiento de que New Japan es la casa del Work Rate y no All Elite, que para mí New Japan tiene mejor potencial para ser lo que All Elite una vez que Bryan Danielson reduzca el calendario. Y devolver ese sentimiento, creo que es la persona adecuada para liderar este movimiento y no me cabe duda de que pueden conseguirlo. Para mí este torneo ha sido la mejor edición del G1 mínimo desde el Tournament de Evil. Eso es decir mucho, son 4 ediciones que no tenían este sentimiento de calidad que se ha tenido esta edición 34. Para mí New Japan está haciendo las cosas bien después de muchísimo tiempo. Tienen el potencial de llevar las cosas al siguiente nivel. Zack Sabre Jr. es la persona adecuada para manejar el timón. Gedo, no la líes. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Qué luchadores os han sorprendido? ¿Qué luchadores os han decepcionado? ¿A dónde creéis que va a ir New Japan con esta decisión? Sin nada más que decir,
me despido. Un saludo y seguid ante todo disfrutando del wrestling.